Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, vamos a hablar acerca de la destitución del ministro de Defensa. El artículo 148, si no estoy equivocado, del reglamento de diputados indica que cuando se considera injustificada la presentación de la autoridad a una convocatoria como esta, se puede determinar una censura. Ahora, ¿qué significa la censura dentro de la Constitución Política del Estado? Uno de los artículos especifica también que cuando se presente esta situación, se puede llamar a la destitución por parte de este poder. Bueno, queremos hablar con el doctor Israel Quino, abogado, él es constitucionalista, para que nos explique un poco más qué es lo que ha sucedido dentro de todo esto. Mucha gente ha dicho, es la primera vez que pasa, ya sucedió en alguna oportunidad. Y yo quiero iniciar puntualmente con esto, doctor. ¿Está dentro de la norma o no está dentro de la norma? Bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Es así, es un mandato de la Constitución Política del Estado, una reforma principal, una de las tantas que se modificaron en el Congreso el año 2008, justamente en asumir el voto de censura de la Asamblea Legislativa como un sinónimo de destitución, ¿no? ¿Qué ocurrió en estos 14 años que estuvo en gobierno el movimiento al socialismo? Si bien habían actos interpelatorios, ¿no?, respecto a que las autoridades ministeriales rendían cuentas ante el legislativo, pero no se generaba el voto de censura, ¿no? Esto es 2/3 de la Asamblea. Era probablemente muy obvio, si tú quieres, que un gobierno del MAS con un parlamento 2/3 del MAS difícilmente pueda censurar a una autoridad ministerial, quien el presidente depositaba toda su confianza. Sin embargo, hasta antes de la reforma de nuestra nueva Constitución del año 2009, cuando se pone en vigencia el 7 de febrero, la Constitución del 67, con la reforma del 94 y la última reforma del año 2004, sí preveía la censura en el caso de interpelaciones, pero no la destitución, sino que el presidente tiene una atribución de ratificar post-censura a su autoridad ministerial, ¿no? En cambio, lo que ha ocurrido ayer fue que esta decisión, esta resolución del pasado 6 de marzo de la Asamblea Legislativa fue comunicada recién ayer a la presidenta en transición sobre la censura del ministro de Defensa. El fin de semana conocimos una posición de parte de las autoridades de gobierno que daban a entender que ratificaban la confianza en la autoridad del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el asumir esa decisión hubiera sido inconstitucional. Ahora, dígame, tengo entendido que existen algunos pasos antes de llamar, por ejemplo, a una interpelación. Un informe escrito, una apelación a este informe, y después, posteriormente, se tiene que dar un desarrollo oral y recién, como última instancia, se convoca a una interpelación. Sí. ¿Están correctos estos pasos? ¿Se los ha asumido dentro de la Asamblea? Esto le digo porque además se habla hasta de un cambio de fecha, que lo decía el ministro de la Presidencia. ¿Están dentro de lo correcto? Sí, son los que se denominan en técnica legislativa los famosos PIEs y PIOs, las peticiones de informe escrito y las peticiones de informe oral, ¿no? Se han generado mecanismos administrativos, pero además se ha generado ya esta misma convocatoria ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en 3 ocasiones, ¿no? Entiendo, el 8 de febrero, donde se justificó por una actividad de inspección de unidades militares; el pasado 28 de febrero, donde se argumentó la suspensión en función de una actividad en el Paraguay de parte del ex ministro de Defensa; y el pasado 6 de marzo, a título de una entrega de una edificación, entiendo, en Puerto Quijarro, también no asistió. Sin embargo, la actividad se realizó en la mañana, y lo que hizo la Asamblea Legislativa hábilmente fue postergarla para la tarde, ¿no?, dándole el tiempo necesario para que él pueda trasladarse y rendir cuentas. Esto es importante, Héctor, porque tú recordarás, cuando el Tribunal Constitucional extiende excepcionalmente, prorroga el mandato del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, con la Declaración Constitucional 01/2020, dice: restablezcamos el orden constitucional en su principal resolución. ¿Y esto qué implica? Tener todas las competencias y facultades del órgano legislativo respecto al Ejecutivo. Lo decíamos aquí en Bolivisión, Héctor, un órgano debe fiscalizar el otro, no pueden supervivir, no puede un órgano asumir las funciones de otro o sobreponer el poder jerárquico
respecto de otro. Y esta es la clásica teoría del equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, por eso su naturaleza de fiscalización de un órgano respecto del otro. Asumir otra decisión, Héctor, era estar fuera del margen de la Constitución, y eso sí hubiera sido atentatoria al orden constitucional. Enseguida le voy a mostrar algunas de las respuestas y qué es lo que dice la gente en las redes sociales, porque nosotros hemos lanzado esto como un tema del día. Pero antes, como usted se refiere al TCP, vamos a hablar del Tribunal Constitucional Plurinacional. Algunos decían dentro de la política, en el mismo gobierno, que existiría la probabilidad de que se pueda acudir a esta instancia para que pueda hacer una revisión de lo que ha sucedido. ¿Puede realmente el TCP dar un fallo a favor por la circunstancia o no? Te voy a responder con una pregunta. Si nosotros exigimos a las autoridades de gobierno el derecho a la salud, ¿habrá que consultar al Tribunal Constitucional si tenemos derecho a la salud? Es un mandato de la Constitución. Dice la atribución 158.18 de la Constitución. El acto de interpelación propio del órgano de fiscalización de la estructura del Estado dispone que en razón de una moción de censura a una autoridad ministerial corresponde la destitución. No hay nada que consultar al Tribunal Constitucional cuando la Constitución Política del Estado es clara, ¿no? Disponer otra cosa hubiera sido, Héctor, un caos legal, porque cualquier actuado, si hubiera sido ratificado el ministro de Defensa, hubiera sido nulo, ¿no? Imagínense cobrar un salario después de conocida constitucionalmente la censura al ministro, designaciones del ministro, ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Todos los actos hubieran estado viciados de nulidad, ¿no? Y no solamente en perjuicio de un probable juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes o resoluciones contrarias a la Constitución y la ley de parte de la presidenta en transición, sino también en razón del ahora exministro de Defensa. A él no tiene ningún tipo de fuero, él hubiera sido procesado por la vía ordinaria, ¿no? Entonces creo que esto ha sido recién entendido en términos técnicos y por ello se ha dispuesto lo contrario. Ahora se han presentado algunas justificaciones. Por ejemplo, decían, ¿no?, se ha hecho un cambio. La primera convocatoria el 13 de marzo, después se la modifica para el 6 de marzo, se la adelanta y se cambia el lugar, ¿no? Entonces decían, es algo irregular en el momento en el que se presentaba esta conferencia de prensa por parte del ministro Guillermo Núñez. Le vuelvo a consultar, ¿está dentro de la norma para ser claro, sí o no? Porque se pueden hacer de pronto esos cambios, sí o sí tuvo que asistir la ahora ex autoridad, sí, a pesar de cualquier circunstancia, decir, ok, esto es lo que está pasando, ¿cuáles son las preguntas? Aquí están las respuestas. Hay una previsión normativa del reglamento de la Cámara de Diputados en actos de interpelación y establece la causa justificada por inasistencia, ¿no? Una causa justificada es una actividad propia, ¿no?, del trabajo, de la competencia del ministro de Defensa, que fue conocida la primera semana de febrero en el primer acto interpelatorio, ¿no? Entonces se aprobó la inasistencia. Una segunda causa justificada de inasistencia fue el hecho de que el ministro de Defensa tenga una actividad en el exterior del país, ¿no?, justificada. Una tercera causa, ya son 3 veces, ¿no? Tercera causa, que también tenga una actividad de trabajo en el interior del país. De acuerdo, por eso se le dio el tiempo, entiendo que es la decisión que tomaron los parlamentarios del MAS, ¿no?, para que en la mañana Puerto Quijarro, Santa Cruz, y en la tarde la ciudad de La Paz, ¿no?, independientemente del Alto o La Paz. La sede política del país es La Paz, ¿no? Si bien ese día se quería sesionar en la ciudad del Alto por el aniversario de esta ciudad joven, pero después se dispuso a sesionar en la Asamblea Legislativa por plenario, porque un acto interpelatorio es plenario, ¿no? Pero entonces se han agotado las vías, ¿no?, en las cuales se tenían las posibilidades de que el ministro vaya a rendir cuentas. Una autoridad de gobierno, un servidor público, Héctor, el ministro de Defensa es un servidor público como cualquier otro, cualquier autoridad ministerial debe rendir cuentas de sus actos, ¿no? Y más aún en un órgano legislativo compuesto por la representación política de delegación del poder de los ciudadanos, compuesto por 166 legisladores, ¿no? La composición ahora plural respecto a las fuerzas políticas es otro tema, ¿no? Pero la delegación del poder del soberano está representada en la Asamblea y ellos, como delegados del pueblo, ¿no?, del soberano, tienen esa facultad de interpelar y pedir rendir cuentas respecto a las acciones de una autoridad ministerial. Vamos a mover un poquito más el avispero. ¿Qué cree usted que pueda suceder
con 3 autoridades que han sido convocadas para una interpelación. Y le estoy hablando del caso de la ministra de Comunicación, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras y también la ministra de Medio Ambiente y Agua. Sí, además el ministro de Obras Públicas y el ministro de Gobierno. Son 5 autoridades ministeriales que están agendadas respecto a los actos de interpelación en los siguientes 10 días, ¿no? Y ahora el mandato de la Constitución dispone aquello, pero ya habrá que asumir, ¿no?, que el acto de interpelación no es sinónimo de censura, ¿no? La censura es sinónimo de destitución, pero el acto de interpelación no es sinónimo de censura, ¿no? Si una autoridad ministerial rinde cuentas ante la Asamblea Legislativa y establece que los actos, el objeto del acto de interpelación rinde cuentas y la Asamblea acepta, ¿no?, el informe que rinde la autoridad ministerial, no se censura, por tanto no hay destitución, ¿no? Pero aquí también habrá que interpretar, más allá de ese elemento jurídico en materia constitucional, que es importante, Héctor, el elemento político, ¿no? ¿Qué efecto electoral, ¿no?, en favor le va a generar al movimiento al socialismo de destituir en los siguientes 10 días a 5 ministros? ¿No? Va a ser el pueblo también que evalúe cómo están manejando estos 2/3 otrora oficialistas del MAS respecto a la gestión en transición. Del otro lado, habrá que también asumir si es que se desestabiliza o no, o se genera una inestabilidad en la actual gestión en transición, cuando su mandato inicial y único de la Constitución fue llevar la transición y delegar, ¿no?, este tiempo a un nuevo gobierno. Nadie habló de una candidatura. Entonces creo que por ambos lados el elemento político es el que va a primar en materia electoral, porque estamos a 7 semanas de las elecciones, Héctor, ¿no? Entonces todo el mundo está ejecutando sus estrategias electorales y ver cuál es el resultado. Este primer acto interpelatorio con la destitución, ¿no? El actual gobierno de transición le ha llamado cesar en el cargo, ¿no? Ha generado un decreto presidencial, lo cesa en el cargo y ha puesto como ministro de Defensa a su actual viceministro de Defensa, ¿no? Pero electoralmente esto tiene sin duda un matiz político. Voy concluyendo con esto. Si estamos hablando de la política, algunos asambleístas se referían y decían, de pronto se lo ha dejado solo, ¿no?, al que estaba como ministro de Defensa, porque inclusive ellos dicen, no se lo ha defendido como quizás se lo pudo haber hecho, considerando además, decían algunos, que probablemente el exministro haya ingresado al gabinete de la actual presidenta por un tema hasta de los cívicos, decían ellos, ¿no? Por ahí estaba metido Fernando Camacho y demás. Hubo mucha especulación al respecto, pero es por lo menos una de las conclusiones. ¿Llegó o pudo haber llegado a suceder una situación así, de no defender a esa autoridad, de decir, bueno, ha pasado esto, justificarnos en la acción? Un principio clave en la administración pública: ningún servidor público es insustituible, ¿no? Cualquier ciudadano boliviano que tenga la confianza de una autoridad de gobierno como una presidencia en transición puede asumir el cargo, ¿no? Nos estamos rasgando las vestiduras como si fuera el primero y el último, la última autoridad que puede ocupar ese cargo. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas son instituciones estructurales para el Estado boliviano, ¿no? Y en tanto y cuanto se busque un perfil importante para que pueda coordinar en materia administrativa, porque así lo manda la Constitución, con estas 2 entidades importantes para el Estado, la gestión va a estar óptima, ¿no? Entonces, el tema de la funcionalidad de un ahora exministro muy cercano a un candidato presidencial, producto, ¿no?, del liderazgo emergente de la crisis política del año pasado, son interpretaciones políticas. Aquí lo importante es una decisión gubernamental. Lo que no hay que confundir es el rol del Estado. El rol del Estado lo tienen tanto las policías como las Fuerzas Armadas como una parte estructural, y no una cosa es gobierno y otra cosa es Estado, Héctor. Muy bien. No sé si tenemos ya algunos de los comentarios, por favor, lo habíamos anticipado para revisar un poco más sobre el tema de nuestras redes sociales. Ya teníamos nosotros el tema y se lo habíamos propuesto, y le agradecemos a usted que participa con nosotros, ya finalizando la entrevista acá con el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. Y es que ha dado mucho de qué hablar, muchos de los asambleístas se han pronunciado y de acá en adelante, vaya, que esto va a seguir. Ahí tenía usted la pregunta, que decía lo siguiente: ¿cree usted que la destitución del ministro de Defensa motivará a más interpelaciones y censura de ministros en la Asamblea Legislativa dominada por el MAS? ¿Qué dice la gente? Tenemos ya ahí algunas de las
respuestas, o bueno, pues en uno de los comentarios, Nilo Carlos Yujra Luque dice: la asamblea que trabaje como tiene que trabajar. Si tiene que interpelar, que lo haga, y los ministros que cumplan con sus funciones de la mejor manera. No hay por qué hacer un drama, dice él. Shamira Katy, sencillo. La señora Yanine se volvió, dice ella, marioneta de la asamblea. Por cierto, asamblea inservible. Así las denominan las autoridades. Félix Tarifa, cuando hay petición de informe se debe cumplir. Si no hay respuesta, viene la interpelación. Creo que hay demasiada inexperiencia, dice el señor Tarifa. Son algunos de los comentarios que tenemos en estas redes sociales. Doctor, le agradezco por acompañarnos. Muchísimas gracias y hacer un análisis completo de lo que está pasando en este tema político y además preelectoral. Que le vaya muy bien. Atento a sus requerimientos, doctor. Muchas gracias. 7 de la mañana, 17 minutos. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina al respecto? Tenemos